Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en una nueva semana aquí en Criterios, donde estaremos abordando temas sumamente importantes a nivel nacional. 22 de julio es importante analizar lo que ha pasado en los últimos días con respecto a que la bancada Cian todavía no logra levantar cabeza tras los denominados $14.500 por diputado que se les estaban asignando y de que a la mayoría de la población les parece excesivo que sigan recibiendo los 11.000 para contrataciones. Además, vamos a estar abordando de cómo se están llevando a cabo los procesos para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también de la Corte Suprema de Justicia. Esto y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos esté acompañando. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir con ustedes. Un placer que nos esté acompañando y es que no hagamos esperar más a nuestra audiencia, entramos con ese primer punto. A ver, la bancada Cian se ha venido abajo en los últimos días, dado que mucho se ha mencionado que en el pasado negaban rotundamente que estaban recibiendo $14.500, pero viene el presidente de la República, Nayib Bukele, y dice: todo el periodo pasado recibieron $14.500. La imagen de Nuevas Ideas entonces, o más bien de la Asamblea Legislativa en general, ¿cómo queda? Por favor, Eduardo Escobar. Bueno, creo que hay que empezar señalando de que el Partido Nuevas Ideas esgrimió durante la campaña de 2021 un discurso de acabar con la corrupción, de ser transparentes. Esa, digamos, fue la bandera de que el pasado, los partidos políticos que habían controlado la Asamblea se habían aprovechado de los fondos públicos en beneficio propio. Digamos, esa fue como la bandera que ellos alzaron. Obviamente proponiéndole a la gente cambiar ese estado de cosas, es decir, ser transparentes, mostrar un uso adecuado de los fondos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que dijo el Partido Nuevas Ideas en su campaña proselitista. Pero ahora nos venimos a topar con esta situación respecto de estos fondos que se le asignan a cada diputado para que pueda hacer contrataciones de personal para su trabajo legislativo. El punto que creo que es importante decir es que no es satanizar esa asignación presupuestaria. El punto es si es transparente cómo se maneja ese dinero. Si los diputados, todos los diputados, han rendido cuentas de cómo se han usado estos fondos en la legislatura anterior. ¿Quiénes son las personas que fueron contratadas por cada diputado? ¿Qué cargos ostentaban? Para tener claro ante la población cómo usaban el dinero. Ese es, digamos, el punto medular acá, el tema de la transparencia. O sea, porque, como decía hace un momento, no es satanizar ese dinero, porque hay que entender que, obviamente, un diputado no puede conocer todas las materias que le toca legislar. Necesita un apoyo técnico de especialistas para que el legislador pueda aportar en un debate legislativo, aunque ahora no hay debate, ¿verdad? Pero el punto es de que el legislador entienda de qué es el tema que se está aprobando. Entonces, no es el problema esa cantidad de dinero. Habrá que debatir si es racional esa cantidad, si hay que rebajarla, etcétera. O sea, eso no está fuera, digamos, de debate. ¿Sí? Pero el punto es que sistemáticamente se había negado la existencia de esos fondos. Sistemáticamente se había dicho que eso era un mito, que no había tal asignación a los diputados. Que, ojo, no es que
entre al presupuesto, al bolsillo del diputado. Esa es una asignación que tiene disponible cada diputado. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. Si se había dicho que se iba a trabajar diferente, ¿por qué se ocultó la existencia de este dinero? ¿Por qué se negó este dinero? ¿Y por qué ahora no se quiere rendir cuentas de ese dinero? El punto acá, como usted dice, solo para resumir su intervención, el problema no es que se les haya asignado $14.500, sino que no han rendido cuentas de qué manera lo utilizaron. Claro. Además, no sé si estará de acuerdo con parte de la población que en las redes sociales ha estado mencionando. ¿Para qué quieren tantos asesores si a todo le dicen que sí? Entonces, si a todo le dicen que sí, no hay necesidad de ningún asesor. ¿No sería mejor? Y esto es una solución que viene de la población. ¿No sería mejor acaso tener un grupo de asesores parlamentario en lugar de un grupo de asesores personal? Cada fracción, bueno, la Asamblea tiene asesores institucionales y cada fracción tiene asesores, un grupo de estos asesores institucionales. Pero, como digo, en principio, cada diputado, si digamos yo estoy en 4 comisiones y son temáticas totalmente diferentes, probablemente yo maneje con cierta solvencia 2 temas, pero necesito un apoyo en los otros 2 temas. Entonces ahí es donde se viene la necesidad de tener asesores, donde se vuelve importante el tema de la asesoría. Pero como decía, en principio, cuando hay un parlamento que debate, cuando hay un parlamento que estudia las propuestas, obviamente ahí sí se vuelve necesario una cantidad, que no podríamos decir X, pero una cantidad necesaria de asesores para apoyar al trabajo legislativo. Pero cuando hay debate, cuando hay estudio, ¿sí? Pero cuando no se da, como en el caso de la legislatura anterior y esta, que solo apretan el botón, entonces ahí creo que tiene validez lo que dice la ciudadanía. ¿Para qué tanto asesor si solo apretan el botón? ¿Sí? Pero, ojo, no hay que tampoco pasar a eliminar esa figura, sí, porque el día de mañana, cuando la Asamblea vuelva a equilibrarse, vuelva a tener debate, vuelva a existir estudio de lo que se aprueba, y no solo es apretar el botón, ahí se va a necesitar de nuevo los asesores, ¿ya? O sea, no hay que suprimir del todo esta figura, pero sí tal vez adecuarla al contexto actual. Que, como dice la ciudadanía, es cierto, si solo apretan el botón, ¿para qué 4 o 5 asesores? Porque para eso no necesito absolutamente nada. Ahora, también se menciona la figura de la diputada Claudia Ortiz. Viene y dicen, mire, ¿cómo es posible que ella haya tenido asignado $20.000? Y de hecho la mayoría está usando a Claudia Ortiz, como dice, mire, pero es que es la peor persona entonces de la Asamblea Legislativa, tratando de obviar que los otros 57 estaban recibiendo $14.000. Ahora bien, se dice, mire, Claudia Ortiz les metió gol, nadie se dio cuenta, la directiva no se dio cuenta. A ver, es solo una diputada contra 57 que están a favor del oficialismo como tal. ¿Cómo una sola persona pudo hacer esto? ¿O simplemente es parte de una narrativa? Es una estrategia para desviar la atención de la responsabilidad que tiene la directiva de la Asamblea, la misma bancada legislativa de Nuevas Ideas y cada diputado. ¿Y ha funcionado esa estrategia? Yo creo que no. O sea, obviamente para los más radicales, sí, ¿verdad? Porque dicen, les metió gol y entonces ahí los ha concentrado. Pero hay otros personajes de la atmósfera, del medio ambiente, del ecosistema del presidente y la Asamblea, que no se han tragado ese anzuelo y que son afines, que son del ecosistema de ellos y les están reclamando por la transparencia, ¿ya? Obviamente esos reclamos hay que ponerlos en contexto porque probablemente ellos apoyan a ciertas figuras dentro del partido y son otras las que están negando la información, ¿me entiendes? O sea, pero el punto es de que es una narrativa, yo creo que hasta tonta, el querer hacer ver como la única responsable de todo esto a Claudia Ortiz y no a todos los diputados, porque aquí ningún diputado se salva de que recibía esa asignación presupuestaria. Que si el de ella era mayor, pues bueno, ahí la Junta Directiva tiene que dar esas explicaciones.
¿sí? Ellos son los que tienen que decir por qué se aprobó un monto diferente para una sola diputada. Pero a lo que voy yo es que aquí no pueden venir a decir que fueron sorprendidos. Y tampoco pueden venir con esto de Claudio Ortiz a quererse quitar su responsabilidad. Porque cada diputado de la bancada oficial el año pasado recibió, según los datos que se tienen, $14.500 mensuales. La suma entiendo que es de 28 millones de dólares en 3 años. Sí, había que hacer, es una suma importante de recursos que recibió cada diputado, ¿sí? Durante su legislatura. Entonces, son todos responsables de rendir cuentas, de ser transparentes sobre el uso de su fondo. No solo Claudia Ortiz, ¿sí? Que ella adelantó diciendo que lo usaba y todo esto, sino que todos los diputados tienen igual responsabilidad en detallar y dar cuenta de esto. Y así nos vamos a ir a la primera pausa comercial para poder abordar también qué papel tuvo que ver el presidente de la República, Nayib Bukele. Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, mucho se ha mencionado en este programa y en otros que el presidente siempre se entera de todo lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa o en cualquier órgano del Estado. Siendo así, se ha mencionado que el presidente sí sabía de los $14.500, pero a su vez los diputados en la legislatura pasada negaban rotundamente que estuvieran recibiendo este dinero. Muchos dicen, bueno, entonces el presidente sabía también que los estaban negando. Pero es el mismo presidente quien los entrega en una cadena nacional. ¿Cómo queda la imagen del presidente? Como una persona altamente transparente, queda estratégicamente mal la Asamblea Legislativa. ¿Cómo queda su imagen? Bueno, en primer lugar, han querido hacer ver al presidente como un estandarte de la transparencia y del correcto uso de los fondos públicos, algo que no es así. Nosotros tenemos evaluaciones sobre la transparencia del órgano ejecutivo, de Casa Presidencial, de los ministerios, y no hay buenos resultados, no hay buena evaluación. ¿Por qué? Porque por lo general el órgano ejecutivo no entrega información, esconde información, no la hace pública, no la tiene publicada, la reserva por 7 años de manera indebida. Entonces, el presidente no puede venir a dictar, digamos, una cátedra de transparencia. No es transparente el presidente, es una gestión opaca la que él siempre ha realizado. Entonces, eso es un primer punto, o sea, no lo veamos como un modelo de transparencia. Simplemente hizo lo que hizo porque era necesario en su momento para él políticamente hacerlo. Para él, no para el partido. No para el partido, para él. ¿Sí? O sea, en la lógica del actual gobierno, la lógica política actual que tiene los que están gobernando, hay sacrificables, ¿sí? Hay personas que se pueden o instituciones que se pueden sacrificar según sea el momento y según sea la necesidad, ¿sí? Y en esa medida, ante el señalamiento de la inacción del gobierno por las lluvias, la epidemia de dengue, que ya habían 3 niños fallecidos en ese momento, el costo de la vida, etcétera, ¿qué mejor que tirar un tema para tratar de distraer a la población de esos temas relevantes y llevarlo a un tema que lo pudiera enojar? ¿Cuál era ese tema? Diputados recibiendo $14.000 sin quererlo revelar, 14.000 mensuales, ¿ya? Entonces, creo yo que fue un tema de sacrificar, o sea, midieron el costo político, sacrificar a la Asamblea con tal de desviar la atención de la opinión pública que no le era favorable al presidente, porque el presidente hasta tuvo que salir en cadena nacional a decir todo esto.
cuando había estado ausente durante un periodo. Sí. Entonces, creo yo que esa es una primera valoración que se puede hacer. Sacrificó a la Asamblea porque necesitaba desviar la atención. Y lo segundo, que obviamente habrá que decir, es que no le compete al presidente estar opinando sobre el presupuesto legislativo. A eso es lo que quería llegar también. Mucho se mencionó en entrevistas pasadas que cómo era posible que el presidente de la República, que el presidente del Ejecutivo terminara ordenando lo que se debe y lo que no se debe de hacer dentro de la Asamblea Legislativa. Y esto causa controversia cuando se dice, bueno, la narrativa ha sido en estos últimos años que jamás ha desaparecido la independencia de los órganos. Es que ahí es donde viene precisamente el otro aspecto. El presidente no tiene por qué opinar del presupuesto del legislativo, porque por constitución es el órgano legislativo la que aprueba su presupuesto, no es el presidente. Es decir, la Asamblea es la que puede configurar su presupuesto, puede distribuirlo de la manera que estime conveniente sin que intervenga el Ejecutivo. No tiene que intervenir el Ejecutivo en este caso. Pero como ya sabemos, pues que eso solo es en el papel, esa división de poderes, pero que en la práctica, pues el presidente tiene injerencia en todos los órganos fundamentales del Estado. Y aquí se ve una clara, diciéndole al presidente de la Asamblea que cambien ese tema. Algo que no debería pasar, independientemente que sea bueno para, entre comillas, los intereses de la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada órgano es el que tiene que controlar su presupuesto y tiene que definir sus estrategias de intervención. Ahora, se menciona que el dinero que se va a ahorrar, bueno, corresponde a un segundo o tercer ahorro, usted me corregirá, que esto también de igual manera va a ir para becas. Mucha gente aplaude que sean becas, pero otra gente está como un poco dudosa de que eso realmente se conviertan en becas. En caso de ser así, ¿realmente es necesario o era mejor tratar de invertirlo en otras áreas, en otros rubros de la nación? Es que si al final va a haber ese sobrante, yo como legislador y como presidente responsable y no populista, modifico el presupuesto general de la nación y le asigno esos fondos al Ministerio de Educación para mejorar escuelas, para dar becas, si se querían dar becas, desde la cartera responsable, que es el Ministerio de Educación, que ahí es donde tendrían que asignarse estos nuevos fondos que han quedado, entre comillas, libres. O sea, hay que entender algo. Las becas son para limpiarse la cara, no son para tratar de beneficiar a la gente, no es con la lógica de beneficiar a la gente, sino que es la respuesta ante la crisis que tienen en la opinión pública por el tema de poca transparencia de los $14.500. Entonces, la forma es, ok, le vamos a dar becas a los niños, a los jóvenes, para que tengan más oportunidades y así nos limpiamos la cara. O sea, para eso es esa beca, no es para otra cosa. Como digo, si no fuese para temas de populismo, reviso el presupuesto y lo modifico, como lo hacen cada jueves que modifican el presupuesto, y le asigno tantos millones al Ministerio de Educación para temas de becas, por ejemplo. Sí, hay otro punto que quiero abordar, y es siempre en el tema de exigir transparencia, pero en los últimos días algo que hemos podido notar es que algunos youtubers o influencers afines a la administración se han volcado en contra de la bancada Cian y específicamente de la directiva. Esto siempre tratando de criticar a Claudio Ortiz, pero le dicen cómo es posible que la directiva no se haya dado cuenta, cómo es posible que la directiva de Nuevas Ideas, bueno, de la Asamblea Legislativa no sea transparente. Esto obedece, y tenemos dos criterios, ¿obedece a qué? A que en efecto están reaccionando, o obedece a una situación de intereses en las que se les ha ordenado irse en contra de la misma Asamblea. Yo creo que con este tema de los youtubers sí habría que tener un poco de cuidado. Y yo me refería en parte a ellos cuando en la primera intervención decía actores del ecosistema del presidente que se han
o sea, han reaccionado. Parte son ellos, ¿sí? Y digo que hay que tener cuidado porque ellos solo están ahorita pidiéndole transparencia a la Asamblea, pero ¿por qué no le piden transparencia al presidente? ¿Por qué no le piden que hagan pública mucha información que está vetada por el presidente, que no la entregan, que la hagan pública? ¿Por qué no se los piden? ¿Sí? Y esto es porque obviamente hay intereses de por medio. Entonces, ellos han reaccionado contra la Asamblea, probablemente por alguna animadversión, por alguna orden, por algún problema, no sé, por algo con legisladores, han reaccionado y han atacado. Pero como digo, ¿por qué no le piden lo mismo al presidente? Hay muchos que dicen, no, es que la Asamblea nos ha decepcionado, pero el presidente nunca nos va a decepcionar. Pues sí, pero si el presidente es igual de opaco o peor de opaco que la Asamblea, que no da información, ¿ya? Entonces, digo esto porque como que los youtubers son los abanderados de la transparencia. Hoy han reaccionado, pero habría que ver las razones de esa reacción, que yo no creo que sea legítimamente por pedir transparencia. No creo. No sé si será voluntario, pero que sea legítimo, con un interés legítimo, lo dudo, porque si no le estuvieran también pidiendo transparencia al presidente. Porque ¿por qué no le piden transparencia? Alguien va a decir, no, pero es que el presidente... No, momento. Hay información pública que la presidencia, que los ministerios no revela y que es por ley obligatorio que la tengan disponible para la gente o que la entreguen cuando se les solicite. Entonces, ¿de qué transparencia hablan los youtubers? Si solo a la Asamblea y no al presidente. Aquí es de pedir transparencia a todos los órganos. Desde luego. Así nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos en Criterios. Muchas personas se preguntarán, si Claudia Ortiz pudo hacer público cada uno de sus empleados o de sus asesores, del equipo que trabaja con ella, si ella pudo, incluso no solo describiendo sus perfiles, sino cuánto ganaban, qué tan difícil es para los demás diputados, y no solo estamos hablando de Nuevas Ideas, estamos hablando del resto de partidos, incluso de los dos que quedan de Arena. ¿Por qué está siendo tan difícil que revelen quiénes integran sus equipos y cuánto gana cada uno? Eduardo Escobar. En primer lugar, porque ellos decían que no recibían ese presupuesto, que no había ese presupuesto. Entonces eso es difícil, porque si yo estuve negando durante 3 años de que no había ese presupuesto y de repente sí está el presupuesto, entonces, ¿con qué cara voy a decir estos son mis empleados? Sí, eso es un primer momento. Lo segundo, pueda que responda al hecho de quiénes son sus asesores. Si hay familiares de diputados, por ejemplo, eso a la gente no le va a gustar si se da cuenta que hay familiares de diputados o de funcionarios como asesores. Lo segundo o tercero que podría pasar, porque estas son hipótesis, es que tengamos sorpresas de asesores que ganan $3,000, $4,000, ¿sí? Entonces eso no le va a gustar a la gente tampoco. Entonces yo creo que pueden ser varios factores los que hacen difícil para el partido y cada diputado revelar su listado de asesores. El tema es que ya se tardaron mucho, entonces aquí no sabemos si esto lo pueden manipular, si lo pueden cambiar, presentar otra información. Es decir, si ahorita mismo están maquillando cifras. Exacto, o sea, no sabemos. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de, si lo publican, porque no se ve claro, si lo publican, de que sea, digamos, que lo golpee menos. Totalmente. Entonces, incluso esto podría ir en contra de los mismos principios que dijeron, nosotros no vamos a ser igual que los anteriores. Incluso creo que escuché a un diputado por ahí, pero no estoy seguro quién exactamente, que había mencionado, mire, pero es que los anteriores, es decir, los anteriores de los anteriores, ganaban, bueno, cada uno tenía un presupuesto de $27,000 y ahora eso es totalmente diferente. Es válido
seguir mencionando a la legislatura antes del 2019 para tratar de justificar estos $14.500? No, obviamente que no, si es que no tendrían que estar invocando a ninguna legislatura, porque esta es una obligación legal. De hecho, creería que esa narrativa ya está demasiado desgastada. Sí, no, y es que esa narrativa nunca tuvo sustento. ¿Por qué? Porque no es un tema de que porque los otros lo hicieron, esto me justifica a mí. No, hay una obligación legal. La ley de acceso a la información y resoluciones del instituto señalan que, por ejemplo, el listado de asesores es información pública. No tendrían por qué estarlo ocultando, sino que eso debería estar publicado, debería ser del conocimiento público. ¿Quiénes son sus asesores? Desde antes, desde hace 3 años, no hasta ahora. Entonces, como digo, ahí habría que ver luego, hacer una evaluación de la veracidad de la información que luego entreguen, si es que entregan algo sobre este tema. Y hablando de transparencia, siempre en ese tema, en esa línea, no podemos obviar el proceso que se está llevando para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que desde luego hace tiempo está causando muchísima polémica. Si se habla de procesos, se tienen los dos criterios. Aquellos que mencionan que sí se está siguiendo ese debido proceso y aquellos que mencionan que si en otras cosas no se han llevado los procesos tal cual, entonces no hay razón para pensar que en esta ocasión vaya a ser diferente. ¿Cómo se está llevando? Bueno, aquí este proceso se puede ver desde varios puntos de vista, siempre desde el enfoque de transparencia. En cuanto a los partidos, si bien ya hay 2 ternas presentadas, ya están las ternas presentadas de 2 partidos, falta el partido Nuevas Ideas que presente sus ternas, pero uno podría preguntarse qué proceso interno siguieron los partidos para tener ternas. ¿Se evaluaron a los perfiles? ¿Cómo se hizo eso? ¿Sí? Porque es importante saber qué procedimiento se siguió a lo interno de cada partido para presentar sus ternas. Si estamos hablando de un proceso donde de dedos se escogieron o efectivamente se evaluaron según sus competencias para ocupar el cargo de magistrado o magistrada del tribunal. Esa es una parte. La otra, Corte Suprema de Justicia, no había hecho público absolutamente nada respecto de este proceso, porque recordemos que 2 magistrados vienen a propuesta de la Corte Suprema de Justicia y en esa medida el proceso de escogitación de esas ternas no se sabía. Hasta la semana pasada, si no mal recuerdo, la Corte publicó que los abogados y abogadas de la República que tuvieran interés tenían 2 días para presentar su interés. Ahora, ¿qué proceso va a seguir la Corte? ¿Va a ser público eso? ¿Van a haber entrevistas? ¿Van a haber criterios de ponderación de los perfiles? ¿Qué es lo que va a hacer la Corte? No sabemos tampoco. Y esto, digo, es relevante para, digamos, tener una idea de si al final tenemos candidaturas que están pensadas a partir de su idoneidad o son candidaturas simplemente por afinidad política, por conveniencia política y no, como digo, por que sean las mejores personas para ocupar estos cargos en el Tribunal Supremo Electoral. Recuerdo que una persona nos decía hace poco que lo que se estaba llevando a cabo en el Tribunal Supremo Electoral, perdón, en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, era una total burla, porque se estaba llevando a cabo como una especie de entrevista para estudiantes de primer año de la carrera de Derecho, que se les estaba preguntando, mire, ¿y para usted qué es Derecho? Mire, ¿para usted qué es Derecho Penal? Preguntas que para el nivel, para el cargo que ellos están optando, son totalmente risibles. Claro. Esto habla de una gran deficiencia en la elección de ellos. Este es el otro proceso que se está desarrollando, el de elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia. Y siempre sale a relucir las deficiencias del proceso. Recordemos que aquí participa el CNJ, participa la FEDAES, la Federación de Abogados, en este proceso, y luego la Asamblea es la que concluye el proceso.
En el caso, obviamente, de la elección de FEDAE, pues ahí poco sabemos de si hubo algún proceso de selección para postular candidatos. Ahí casi siempre es por compadrazgo, porque este es el que pagó todo y este es el que va. Bueno. Y en el CNJ, lo que uno puede decir es que las entrevistas efectivamente dejaron mucho que desear en cuanto a el nivel de evaluación de cada uno de los profesionales del derecho que estaba siendo entrevistado. O sea, porque no le puede venir a preguntar cosas tan básicas del derecho a una persona que va a tener, digamos, la responsabilidad de encabezar el órgano que administra justicia en el país. Entonces tienen que ser los profesionales del más alto nivel y por lo tanto el nivel de evaluación, el nivel de exigencia en una entrevista tiene que ser el mayor, ¿sí? Porque usted tiene que saber cuál es el posicionamiento de este profesional del derecho respecto del régimen de excepción, cuál es su posicionamiento frente al aborto, cuál es su posicionamiento frente a la limitación de derechos, cuál es su posicionamiento respecto al rol del juez ante la política, ante los políticos, mencionando algunos aspectos que deberían de ser evaluados y obviamente aspectos ya propios de las materias, de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no sucede, no sucedió en el CNJ. Poco creemos que haya pasado algo similar en la elección de FEDAE, o sea, en cada asociación. Entonces, esto lo que nos muestra es un proceso que no nos garantiza tener a las mejores personas postuladas en la Asamblea para ser magistrados o magistradas de la Corte Suprema. Y lo mismo sucede con la elección de la Asamblea. No hacen una evaluación a profundidad, hacen preguntas similares que obviamente no abonan a este proceso. Lo que nos estamos dando cuenta es que estamos atravesando por un proceso sumamente deficiente. Vámonos a la siguiente pausa, retornamos en Criterios. Si nosotros hablamos de transparencia, es momento también de comparar esa transparencia con la legislatura pasada, con cómo se realizó la elección, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hace tiempo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace tiempo también. ¿Será verdad que el proceso en su momento será lo suficientemente transparente? ¿Los requisitos serán los mismos? O como muchos dicen, podría ser que para ser magistrado usted solo necesite un requisito: obedezca. Yo creo que en cuanto a procesos de elección indirecta o de elección de segundo grado, como son estos para elegir magistraturas de Tribunal Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia, no hemos avanzado como país en la suficiente medida para garantizar que las mejores personas ocupen estos cargos. Lo mismo para la elección de fiscal, lo mismo para la elección de procuradores, etcétera. O sea, pasa lo mismo. Y esto lo hemos señalado desde la legislatura anterior. Y lo veníamos señalando desde sociedad civil, desde las legislaturas que no eran controladas por Nuevas Ideas. Para aquellos que dicen que ¿por qué ahorita se quejan? ¿Por qué ahora y no antes? No, desde antes. Nosotros, desde que 2012, al menos yo profesionalmente hablando, que trabajé en otra organización, desde 2012 venimos exigiendo otro tipo de elección, que se cumpla con una elección sustentada en el mérito de las personas, en la independencia de las personas y no por intereses político-partidarios. Desde ese tiempo, y Acción Ciudadana igual, desde el 2018 que por primera vez nos metimos en una elección, nosotros señalábamos la necesidad de que se hiciera una buena elección, no como las que se venían haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Ha sido un continuum en la elección de estos funcionarios
un proceso con deficiencias graves, con poca transparencia en algunas de sus etapas, donde al final no se garantiza tener a los mejores o a las mejores personas al frente de las instituciones. ¿Y quién sufre al final que no se tengan a las mejores personas al frente de las instituciones? Es la ciudadanía. Es la ciudadanía que luego va a querer hacer uso de estos servicios que prestan estas instituciones y no van a recibir una buena respuesta, no van a recibir una buena investigación del delito, no van a recibir una buena administración de justicia, no van a recibir la tutela legal que le tendría que dar alguna institución, no la van a recibir. ¿Por qué? Porque no hay personas independientes y capaces, competentes al frente de las instituciones, sino que personas afines al poder gobernante. A eso es lo que quiero llegar. ¿Será que uno de los requisitos entonces es que obedezcan, es que estas personas que serán los futuros magistrados o magistradas sigan diciendo que sí a todo lo que se les ordene? Que le garanticen al poder político, porque así ha sido la tradición, le garanticen ciertas cosas al poder político. Eso es lo que necesitan. Que le garanticen decisiones que no les afecten demasiado o decisiones que les beneficien. Ese es, digamos, el comportamiento que siempre ha guiado estas elecciones y que no ha cambiado. Porque aquí es donde viene el punto. De esta legislatura, de la anterior legislatura que ya comandaba Nuevas Ideas, ¿qué es la diferencia respecto de las comandadas por Arena y el FMLN en las elecciones de funcionarios? Pues no, nada. Están cometiendo los mismos vicios, los mismos errores, y así están llevando estos procesos de elección. Entonces, de nuevo, no están teniéndose al frente de las instituciones a los mejores, sino que a los que respondan a los intereses del poder en turno. Ahora, hablando del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que usted también escuchó los rumores en los últimos meses que futuramente desaparecería y se conformaría una nueva institución. Que siga habiendo elecciones para elegir a los magistrados, ¿despeja esas dudas? O sea, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pueden elegir... De hecho, muchos dicen que hasta muchos han tardado. No, porque pueden hacer la elección de magistrados en este momento, como está la regla actualmente, 3 a propuesta de los partidos, 2 a propuesta de la Corte, y pues en un par de meses reforman la Constitución, eliminan el Tribunal Supremo Electoral y establecen, qué sé yo, un consejo de elecciones, y una autoridad electoral y un órgano jurisdiccional, ya sea una sala de lo electoral o un tribunal superior electoral, no sé, o sea, pueden cambiar. Entonces, no hay nada que garantice de que estos magistrados que se elijan antes de terminar este mes sean los que organicen la elección 2027, si es que hay elecciones, ¿no? Pero nada garantiza que ellos sean los que organicen esa elección. O sea, pueden cambiarlos. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a necesitar solo es ratificar la reforma a la Constitución para que ellos puedan cambiar la Constitución con una legislatura, ¿sí? Porque esa reforma ya está pendiente, no la han ratificado. Pero si la ratifican, ya les da, digamos, la libertad para cambiar el Tribunal Supremo Electoral en una legislatura sin necesidad de nada más. Desde luego. Ahora, en términos de transparencia, nosotros no podemos dejar de lado lo que han sido las encuestas de la Universidad Francisco Gavidia y las encuestas de la UCA. ¿Qué tanto estas encuestas pueden reflejar la fuerza o el leve desgaste que ha tenido la administración, al menos en cuanto a transparencia? Bueno, yo creo que lo que ya nos muestran las encuestas es que ha perdido un poco de apoyo la Asamblea Legislativa liderada por el Partido Nuevas Ideas. Ya ahí ya se comienza a ver que bajan algunos porcentajes, algunos datos que obviamente responden a que la gente no está del todo contenta con la gestión que se lleva desde la Asamblea. ¿Se está acabando el amor? Pareciera. Yo esperaría alguna encuesta en este momento que está esto de los $14,000. Yo creo que ahí
la gente se pronunciaría bastante con castigo para Nuevas Ideas por todo lo que ha pasado con este tema. Pero sí, yo creo que ya se comienza a ver le está pasando factura ya a la ciudadanía, al menos donde se ve más claramente a la Asamblea, que gobierna Nuevas Ideas. Al presidente todavía no mucho, o sea, todavía hay luna de miel y todo esto, pero es probable que en algún momento la situación de país, por el tema del costo de la vida y todo esto, sí ya se comience a reflejar con mayor fuerza y que de alguna manera le comience a abollar un poco la carrocería al presidente. Hablamos también del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nosotros entendemos que desde hace años el instituto se desmanteló. Claro, existe tal cual, existen en cuanto a infraestructura, existen en un papel, ¿no? Pero las funciones no son las mismas. ¿Será posible que todo esto que se está dando sea un impulso para reactivar el instituto? No, yo no creo. O sea, es que el gobierno y todo el ecosistema del presidente solo funciona si hay opacidad. No funciona si hay transparencia. No funciona. ¿Por qué? Cuando no hay transparencia, no hay información, ellos pueden manejar una sola narrativa. Ellos tienen el control de la narrativa. Porque usted ¿con qué le va a rebatir si no hay datos, si no hay información? Ellos dicen, hemos construido 100.000 escuelas en todo el país, 100.000 escuelas. ¿Usted cómo le va a rebatir eso si no tiene datos? Porque todo está reservado, no hay información. Entonces usted como gobierno controla narrativas, ¿sí? Entonces, y aparte no lo confrontan, no lo dejan en evidencia, no le dicen usted está mintiendo. ¿Qué hicieron entonces con el dinero? ¿Ya? Entonces por esas dos razones es que ellos funcionan en opacidad. Entonces, esta situación no los va a impulsar a ser más transparentes, porque si así fuera, ya desde el primer momento hubieran publicado todas las listas y hubieran publicado toda la información que tiene que ver con esto de los $14,000, pero no lo han hecho. Ya creo que van casi 2 semanas y no lo han hecho. Entonces, no va a empujar que sean más transparentes, al contrario, van a tratar de blindar más la información para que haya menos información que se escape y así tener ese control de la narrativa y no ser puestos en evidencia de cómo se están usando los fondos. Una información todavía más controlada. Vámonos a la última pausa, retornamos aquí en Criterios. A fin de cuentas, si en los últimos años la ciudadanía estuvo bastante sensible o silenciosa con respecto a la transparencia, ¿será que en los últimos meses habrá cambiado algo de parte de la misma sociedad civil? Yo espero que sí, que la ciudadanía entienda que pedir transparencia es su derecho y es obligación de los funcionarios. O sea, esto no es un tema por afectar al gobierno, sino que... No es que usted esté en contra del gobierno. No es eso. Exactamente, no es estar en contra del gobierno. Es simplemente una medida para que usted evalúe si su gobierno está usando bien los recursos o no lo está usando bien. Para eso es la transparencia, porque si no lo está usando bien, entonces usted le puede reclamar porque usted le dio su voto, usted le dio su confianza y le dice, no, mire, eso no lo hagan así. Yo voté por ustedes, diputados de Nuevas Ideas, entonces les pido que gobiernen, que legislen, que administren los fondos adecuadamente. Para eso es la transparencia. Entonces, espero que la ciudadanía, con esto que ha pasado, les comience a poner más el ojo a la transparencia y no solo a la legislatura, también a los ministerios, también al presidente, porque todos manejan fondos públicos y todos están obligados a rendir cuentas. Entonces usted, al menos levemente, ¿sí ha visto un cambio de percepción? Ahorita por el tema, o sea, porque la gente,
por decir algo, yo gano $600 y de repente me doy cuenta que hay un diputado que tiene $14,000 al mes para contratar gente que pueda ganar $3,000, eso me va a indignar, ¿ya? Entonces, la indignación es la que ha movido el tema. Pero, como digo, pueden haber cientos de temas que los van a indignar más y que está con información reservada. Entonces pídale a sus funcionarios que revelen la información. Entonces por eso espero que la gente cambie, porque si aquí había eso, ¿qué más no puede haber por ahí escondido que no se conoce? Totalmente. Eduardo Escobar, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido los $14,500 que recibía cada diputado y también sobre la elección de los magistrados en los diferentes rubros. No, al contrario, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia y pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.